Perfecto. Gracias entonces por confirmar el audio y la imagen y bienvenido entonces a esta revisión del cierre de los mercados de día viernes 15 de enero. Hemos visto cómo el mercado comienza a dejar la zona de lateralidad por debajo de los 3.780 puntos, zona que hemos destacado y hemos considerado durante las últimas jornadas como el punto de inflexión importante para la renta variable en Estados Unidos, la que podría seguir mostrando un escenario de descenso si es que se concretan cifras macroeconómicas negativas para Estados Unidos en lo que resta de jornada de día viernes. Obviamente en Estados Unidos, a 25 minutos de la apertura de Wall Street, no se han dado los grandes impactos, sobre todo por el último reporte de ventas minoristas que se entregaba esta mañana, con una caída de un menos 0,7% durante el mes de diciembre. Muestra entonces la desaceleración del mercado, sobre todo en una fecha que, como ya lo anticipábamos, es una fecha importante por las ventas minoristas que significa la Navidad, y por supuesto también lo que conlleva o viene arrastrando el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos puntualmente. Por lo que evidentemente la situación en cuanto a la disminución de las ventas minoristas deja en evidencia la necesidad de mayor cantidad de estímulos por parte del mercado, que algo que al día de hoy por parte de la Reserva Federal no ha sido indicado. De hecho, durante gran parte de la semana los miembros de la Reserva Federal han han inyectado sentimientos realmente positivos, esperando un crecimiento importante durante la primera mitad de este año 2021 e incluso especulando ante la posibilidad de disminuir los estímulos macroeconómicos o la compra de bonos de cara al segundo semestre del presente año. Algo que el día de ayer disculpen, no Joe Biden, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, le ponía paños fríos y indicaba que por el minuto no estaba en los planes reducir los paquetes de estímulos y menos aún el considerar un aumento en la tasa de interés para la economía americana. Por lo que eventualmente la situación es bastante delicada, en donde también Joe Biden, como el presidente electo, ha comenzado a imponer su programa de estímulos de cara a los primeros 100 días, con 1,9 billones de dólares que se deberían implementar en sus primeros 100 días, y algo que debería pasar las primeras negociaciones durante las primeras semanas de negociación en el Senado, que tiene algunos puntos, creo yo, que son difíciles de que logre superar, considerando, por supuesto, la implementación de ayuda en materia de salud y el aumento en el salario mínimo, que contemplan 15 dólares para todo el territorio nacional o para todo el territorio americano. Al día de hoy la situación es bien delicada, en donde el mercado se sigue mostrando a favor del dólar americano. El euro frente al dólar sigue perdiendo terreno durante la jornada, registrando nuevos mínimos semanales recientemente o hace algunos minutos atrás, con un potencial cierre o un cierre negativo de la última vela horaria y la vela de 4 horas, que siguen marcando todavía una pauta de caída. Por debajo de la zona de los 1.2160, 1.2150, el escenario es negativo para la moneda común frente al dólar americano y al minuto, que no parece presentar ningún soporte importante que el mercado pueda mostrar en el corto plazo. Ya habiendo vulnerado la media móvil de 200 periodos por debajo de la zona de mínimos recientes o la zona de soporte que el mercado intentaba considerar en 1.2160, solamente le queda la zona de 1.2050 para testear como un posible soporte. Si no, ya de cara podríamos ver un movimiento bajista mucho mayor hacia el 50% de Fibonacci, que está en torno a los 1.1940, 1.1950, pensando en la evolución negativa que el mercado viene presentando durante gran parte de la semana. De hecho, si nos toca especular con el cierre que puede presentar el euro dólar, es un cierre negativo que sugeriría entonces incluso una caída mucho mayor para la cotización, buscando, como lo hemos comentado, la media móvil de 50 periodos exponenciales, que habitualmente funciona como un soporte para el precio y que debiese en este caso realizarlo. Sobre todo porque si logramos en este caso no tan solo considerar este Fibonacci, sino que si extendemos realmente el impulso que ha venido o que se dejaba durante el año recién pasado, hay algunos niveles que podrían ser interesantes y podrían estar dentro del análisis que esto conlleva, y en donde el 38.2 podría ser importante, o las referencias de mínimos que se dejaban durante la segunda mitad del año pasado puedan ser entonces importantes para la cotización del euro frente al dólar, o también el 50%, en donde la media móvil simple de 200 periodos le podría ofrecer un soporte importante a la cotización de la moneda común frente al billete americano.
Es por eso que seguimos esperando y nuestra inclinación, como lo veníamos comentando durante todo el mes de diciembre, es favorable para el dólar americano, esperando que a pesar de que la economía americana entregue ciertos tintes de positivismo, aquí es donde juegan dos papeles importantes o dos motivos por los cuales creo que el dólar debería seguir fortaleciéndose. Uno, que si Estados Unidos reacciona de forma positiva en sus cifras macroeconómicas, va respondiendo ante la ayuda económica entregada durante el año 2020 o la que se entrega al día de hoy. Por lo tanto, estas cifras positivas dan una intención entonces de que la economía americana se recupera, por lo tanto el dólar tiende a recuperarse. Pero también, como sabemos, el dólar actúa como un instrumento de refugio. Entonces, ante este refugio, ante esta dualidad o esta posibilidad de actuar como un instrumento de refugio, surge la idea de pensar entonces que la economía, si la economía no presenta buen pie y los organismos como la Reserva Federal o el fisco no actúan de forma inmediata o pronta de acuerdo a las necesidades del mercado o de la economía americana, podrían existir más dudas y estas dudas, por supuesto, van a generar el efecto refugio deseado sobre el dólar americano y por ende una valorización de este mismo. Situación que podría jugar de igual los mismos fundamentos muy parecidos sobre la renta variable, como ya lo veíamos, propiciándose o dejándose caer por debajo de la zona de los 3.780 y que parece entonces mostrar un potencial escenario incluso más negativo que debería tender a buscar niveles de soporte inicialmente, niveles tendenciales que deberían estar del orden de lo que voy a señalar a continuación, de venir a buscar esta línea de tendencia. Y si no, si vemos caídas o rupturas de la línea de tendencia o medias móviles, como puede ser la media móvil de 200 periodos en este gráfico de 4 horas, podríamos venir a buscar niveles de soporte que puedan estar en torno a esta zona finalmente y contemplar entonces una reestructuración del precio mucho mayor que esté dando paso a que el sentimiento alcista para la bolsa americana se fume por un tiempo y comencemos a ver un proceso lateral o a lo largo del tiempo o durante los primeros dos trimestres de este año 2021 o al menos durante el primer trimestre del año 2021, que es algo que en lo personal tengo en consideración. Por lo que eventualmente la situación comienza a ser más negativa para la bolsa, por lo cual comenzamos ya a aprovechar las posiciones de venta que hemos considerado a mediados de esta semana. Lo comentábamos en el seminario del día miércoles, que ya teníamos dos posiciones en venta en zonas de máximo para el S&P, apostando por este descenso, y apostando lo digo entre comillas, pero ya viendo algunas señales de agotamiento y jugándonos, anticipando un poco los movimientos que el mercado pudiese llegar a presentar eventualmente. Los que al minuto reaccionan, parecen vulnerar la línea de soporte en 3.780, por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos, si bien no es una referencia muy importante, al minuto puede funcionar por supuesto como un soporte, pero que al vulnerarla ya está indicando, está anticipando un potencial movimiento bajista hacia líneas de tendencia o medias móviles que el mercado viene construyendo a lo largo del tiempo. Así es como, por ejemplo, también la libra frente al dólar, idea que comentábamos también el día miércoles, desarrolla un potencial hombro cabeza a hombro en gráficos de mayor temporalidad, en donde la secuencia de este hombro, disculpen, no hombro cabeza a hombro, sino que doble techo, en donde se dan dos secuencias de máximo, incluso hasta un tercer punto, pero también las divergencias son las que nos llaman la atención para poder considerar un potencial escenario bajista. La zona de neckline ya está identificada en torno a 1.3450, 1.3460 y a partir de dichos niveles donde podríamos esperar un descenso incluso mayor para la cotización de la libra frente al dólar, que a nivel semanal podría estar cerrando de forma tendenciosamente negativa o sin mostrar un avance claro con respecto obviamente a al cierre negativo de la semana pasada, rechazando las zonas de máximo reciente, que es lo importante que yo llego a considerar al minuto, que es la franja que voy a señalar a continuación, rechazando esa zona de máximos, indecisión sobre todo con la vela semanal anterior, precipita y muestra entonces un potencial escenario de caída que pueda llegar a presentar el cruce libra frente al dólar. Otro evento también o situación técnica a la cual me llama la atención es el comportamiento del RSI, que viene mostrando una tendencia positiva, la cual puede llegar a ser vulnerada si es que se presentan descensos importantes durante la próxima semana y hay movimiento o hay cierres negativos en velas semanales como lo hemos llegado a considerar.
Como ustedes pueden ver, tenemos una clara tendencia alcista en el RSI al minuto, al menos eso se logra apreciar, una tendencia alcista, que de llegar a vulnerar, como lo hemos indicado, llegar a romper finalmente esta línea de tendencia, puede significar el anticipo, que muchas veces el RSI nos muestra anticipos de los movimientos del mercado al mostrarnos la fuerza relativa, los cambios en la fuerza relativa del precio. Por lo que entonces, al tener un anticipo de esta ruptura, el mercado podría estar anticipando, o el RSI podría estar anticipando, primero que todo, un movimiento bajista importante, y lo que también podría traducirse en una ruptura de la tendencia alcista que muestra durante la gran parte del año 2020 y que podría entonces estar condicionando el evento o el escenario para para el primer trimestre de este año 2021 para el par libra frente al dólar. En gráficos de una hora, para ver si es que todavía hay oportunidades para considerar posiciones de venta, creo que aquí podrían llegar a darse testeos de estos niveles de soporte que el mercado venía considerando en el corto plazo, por lo que no descartaría que podría llegar a presentar un rebote en la media móvil y continuar entonces con el movimiento de caída. Así que atentos entonces a estos niveles de 1.3620, casi unos 15 pips por sobre lo que está actualmente, para venir a buscar posiciones de venta y acompañar el movimiento del dólar americano. Ahora, ¿cuál sería a lo mejor una señal importante y que le daría mayor peso a nuestra decisión o mayor seguridad a nuestra decisión en términos de aprovechar los movimientos a favor del dólar? Es la entrega de la producción industrial que se entrega esta mañana, que responde a un 1,6% en el mes de diciembre, la cual es sorpresivamente superior a las expectativas del mercado, por sobre el 0,5% que esperaba y por sobre el 0,5% del mes previo, lo que entonces viene a dejar una recuperación importante a nivel mensual para la producción manufacturera y el índice de producción manufacturera, mientras que la tasa de utilización de la capacidad instalada sube hasta un 74,5% por sobre los reportes previos y por sobre las expectativas, lo que entonces habla de que de las industrias se están llegando a implementar casi en su totalidad, restando algunos puestos, y muy probablemente este 25% que resta por llegar a completar es parte entonces de ese sector de desempleabilidad o la desempleabilidad que está registrando la economía al día de hoy puntualmente, o un porcentaje importante de esa desempleabilidad. Ya para lo que resta de jornada, las expectativas en 43 minutos más y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan podrían marcar la pauta durante la jornada y a lo mejor marcar con mayor fuerza la tendencia favorable para el dólar americano, que al minuto viene reaccionando muy bien a favor del dólar, al menos en el caso del euro frente al dólar. Vuelve o registra nuevos mínimos durante la sesión, por lo que entonces tenemos que considerar la situación o bien los eventos que el mercado puede estar pensando durante la jornada. En el caso del tipo de cambio local, dólar frente al peso chileno, 736, casi 737 durante esta mañana, luego del fuerte descenso que experimentó de casi 10 pesos la jornada del día de ayer, deja en evidencia un poco la indecisión del mercado ante los cambios en materia de divisas o de reserva de divisas que implementa el Banco Central de Chile, que ha vuelto a considerar parte o la reincorporación de divisas extranjeras por un 18% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en que finalmente, en simples términos, que el Banco Central comienza a comprar nuevamente divisa americana, pero no es simplemente o no es una intervención como se podría considerar, sino que simplemente lo que hace es reincorporar la divisa que en algún minuto el banco se deshizo para poder disponer de divisa extranjera al mercado, de entregar liquidez y poder entonces contener los efectos negativos, ya sea desde el estallido social del pasado 18 de octubre del año 2019 y por supuesto todo lo que conllevó o lo que conlleva el día de hoy los esfuerzos monetarios brindados por el central para dar liquidez al mercado bancario, y que con este obviamente se implementaron a través de ofertas de swap, ofertas de forward, ofertas de liquidez finalmente para el mercado en términos generales, y aumentar por supuesto la capacidad de deuda de las empresas, de los mismos bancos, de las empresas y por supuesto del Main Street o del transeúnte o el peatón, que busca entonces también tener un dinamismo en sus propias finanzas personales. Ahora, la inyección o bien este cambio en el dialecto del Banco Central en cuanto a la incorporación de nuevamente divisas es muy probable que siga manteniendo una presión alcista sobre el tipo de cambio
pero que logre equiparar o equilibrar su movimiento en torno a la zona de los 730 pesos por dólar y un rango lateral y considerar posiblemente un rango lateral de cara a finalizar este mes de enero entre 730 y 720. Pensando que todavía los commodities siguen presentando un escenario favorable, en el caso del cobre, si bien retrocede durante la jornada, se mantiene por sobre los 3,6 dólares la libra, la situación sigue siendo importante y la recuperación económica de China es prácticamente un hecho y es un constante que debería estar manteniéndose. Por lo tanto, el super ciclo que se llega a hablar y que hemos colgado un artículo en el sitio web, en nuestro sitio web admiral.com/latam, que lo podemos pasar a revisar a continuación. Hemos indicado finalmente las implicancias que tiene este superciclo y algunas ideas de trading o de inversión que uno puede llegar a considerar. Vamos acá a buscarlo. Está en la sección de blog del trader y lo van a encontrar. Vamos a ver dónde está. En la página, creo que está en la página 2. Vamos a ver si es que está colgado acá. Acá está. El super ciclo de los commodities, una oportunidad. Ese es el artículo, bueno, este no. El artículo que les menciono, que puede ser interesante considerar, sobre todo da cuenta un poco de los motivos por los cuales se considera un super ciclo de los commodities para este año o a partir del año 2020-2021. Se los voy a dejar en el chat que tienen disponible acá en la plataforma Zoom. Ahí está, para que lo puedan revisar con atención y por supuesto mirarlo con calma, revisarlo con calma. Y da cuenta entonces de esta recuperación de los commodities y la constante presión alcista que podría seguir mostrando el cobre por sobre los 3,5 dólares la libra, 3,2 dólares la libra aproximadamente. Por lo tanto, esa presión favorable y esos ingresos justifican un poco también el hecho de que, como a la economía local, a través del ingreso de dólares por la venta de cobre, se traduce en un escenario de equilibrio y lograr entonces un equilibrio histórico que el tipo de cambio tiene en torno a los 700 pesos por dólar. Es un precio promedio que se logra. Por lo tanto, no es considerado como una intervención cambiaria. Las primeras reacciones, como lo vemos, son positivas, pero yo seguiría buscando o apostar finalmente por un movimiento bajista en la cotización del dólar frente al peso chileno, de buscar una caída hacia 7.30, 7.25 durante las próximas semanas. Creo que sería lo más lógico pensando en que todavía nos mantenemos insertos en una tendencia bajista para el tipo de cambio y que podría venir a buscar a lo mejor una primera reacción de caída. Recién ahí cuando el tipo de cambio alcance la zona de los 7.20 es cuando yo comenzaría a considerar nuevamente posiciones de compra que vayan a buscar la zona de los 760, 755 pesos por dólar como un siguiente objetivo en el mediano plazo o al menos durante la primera mitad de este año 2021, pensando en que se podrían intensificar las medidas de restricción en Chile con respecto al coronavirus, las medidas de restricción y llevar a cabo cuarentenas importantes de cara al inicio de este año, sobre todo a partir del mes de marzo, ya que es muy probable que el gobierno y la economía desee tener un relajo y ese relajo es bienvenido con el verano, la movilidad o la circulación de dinero y por supuesto la reactivación de la economía o de ciertos sectores que ha sido muy golpeado durante el año 2020 sea uno de los motivos por los cuales al día de hoy no se llegan a implementar cuarentenas importantes y limiten por supuesto la circulación de la gente a lo largo del territorio nacional. Por lo que entonces muy probablemente a partir de marzo es cuando comencemos a ver medidas restrictivas y que puedan complicar a la economía de cara al cierre del primer trimestre o al de rendimiento de la economía durante el segundo trimestre del 2021, lo que incremente la debilidad del peso chileno a raíz, por supuesto, de la indecisión o la incertidumbre que esto pueda provocar y, por supuesto, el dólar actuar como un instrumento de tipo refugio frente a monedas más riesgosas o monedas inestables como puede ser en ese minuto el peso chileno puntualmente. El Bitcoin dentro de los parámetros vuelve a cotizar por debajo, está por debajo de los 40.000 dólares, los 37.000, 38.000 dólares. Nosotros esperábamos que fuese una semana en la cual lograse o que finalmente lograra cerrar por debajo de los 32.000, los 30.000 dólares durante esta semana. Sin embargo, el tono negativo que comienza a imprimir esta vela y sobre todo los cierres negativos que se vienen dejando son interesantes porque
debo entender que el impulso que el mercado dibuja durante esta semana, el cual voy a medir con un Fibonacci durante las últimas jornadas, intentan cerrar por debajo del 61.8 de Fibonacci, lo que podría entonces hacer o suponer un potencial escenario bajista mayor para la cotización del Bitcoin durante los próximos días. Y ese testeo o este posible descenso hacia la zona de soporte que se viene dejando en torno a estos niveles, podría ser entonces el cierre en torno a los 32.000, 30.000 dólares, que estaría justificando entonces el uso de la tendencia alcista o del canal alcista que nosotros podemos apreciar en un gráfico de mayor temporalidad y que finalmente nos permita ver un cambio en la estructura del mercado en este gráfico mensual. Y aquí vamos a retirar un gráfico en la estructura mensual. Y si tenemos cierres por debajo de los 30.000, 32.000 dólares este mes de enero, o sea, por debajo, podríamos llegar a considerar entonces contracciones mucho más importantes en la cotización del Bitcoin, que vayan a buscar los 25.000, los 20.000 dólares, 18.000 dólares aproximadamente, que van a confluir con algunas líneas de tendencia o las secuencias de mínimos crecientes a lo largo del año reciente, de los últimos 2 años recientemente registrados. Por lo que obviamente llega a ser importante las secuencias que el mercado presenta y cómo nosotros las vayamos a interpretar de cara a las próximas semanas de cotización. Sobre todo cuando tenemos un RSI que puede llegar a marcar una tendencia positiva, que es lo que yo principalmente estoy atento a considerar, esta secuencia que marca el RSI y que se llega a ser vulnerada finalmente, o llega aquí a considerarse primero que todo una tendencia alcista, y si esa tendencia alcista, en este caso, cuando el RSI llega acá, rebota probablemente y la vulnere, estaría anticipando entonces el cambio en la fuerza relativa del precio y mostrar entonces una caída mucho mayor en la cotización de la criptomoneda reina por excelencia, y con este me refiero al Bitcoin frente al dólar americano. Ahora, ¿qué tenemos, por ejemplo, para el oro? Un patrón, un rango lateral que viene dibujando durante las últimas jornadas de cotización entre los 1.830 y los 1.860 dólares aproximadamente. Marca un patrón de 30 dólares aproximadamente de lateralidad, que viendo una posible ruptura podría buscar valores por debajo de los 1.800 dólares la onza, pero al minuto nos mantenemos en este posible rango lateral, pensando en que todavía no hay testeos de los niveles Fibonacci que nosotros habíamos comentado en un inicio o sí, al inicio de esta semana, que podría venir a testear el 38.2 o el 50% de Fibonacci luego del impulso que experimenta durante la semana recién pasada. De hecho, fíjense, tenemos cierres negativos de la semana recién pasada, una vela de indecisión esta semana, vamos a intentar ahí mirarlo con mayor detalle. Acá está. Tenemos entonces una vela negativa la semana pasada, una vela de indecisión esta semana, por lo tanto podríamos estar esperando un rango de indecisión mucho mayor o a lo mejor una posible recuperación de corto plazo del metal antes de seguir presentando descensos más importantes, que es un poco el patrón que estamos considerando para el metal precioso. Una inclinación a favor del dólar americano, que es un poco la balanza que hemos estado intentando considerar durante las últimas jornadas, más allá obviamente de considerar el oro como un instrumento de tipo refugio ante la incertidumbre que el mercado pueda llegar a considerar. Es donde el dólar ocupa más este rol protagónico como instrumento de refugio, y es por lo cual entonces nosotros preferimos adoptar posiciones en contra del oro y a favor del dólar americano, pensando en estos signos de incertidumbre que pueda estar mostrando el mercado o que pueda estar evidenciando finalmente para los distintos instrumentos y cómo obviamente logran ser apreciados. Vamos a revisar cómo se comporta la renta variable, 3.780 sin cambios, euro dólar 1.2107, prácticamente los mismos niveles que revisábamos recientemente. Por lo tanto, ¿se podría seguir inclinando el mercado a favor del dólar americano? Sí, es un poco la tónica que vamos a seguir considerando durante la jornada. Y por supuesto, se podría incrementar si es que las cifras que todavía restan por conocerse de forma preliminar, como lo decíamos, para las expectativas y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, si estas cifras son relativamente positivas, el dólar podría seguir entonces mostrando un escenario positivo para las próximas jornadas de cotización, así que va a ser un poco los puntos en común y los puntos de interés que vamos a estar revisando
para los próximos días de cotización. Así que atento a ese punto o a esa consideración las próximas horas y dentro de creo que unos 30 minutos más, sí, precisamente 30 minutos más que conoceremos entonces las expectativas y confianza del consumidor. Me gustaría saber si tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos comentado. Vamos a ver, aquí tenemos, parece un comentario. Nos pregunta Gerson si se va a ejecutar algún scalping en vivo. Vamos a ver, Gerson, la verdad teníamos pendiente la posibilidad de llegar a implementar a lo mejor una posible estrategia, lo cual al minuto no veo ningún patrón que pueda ser útil para estar estableciendo algún scalping. Recuerden que hacer scalping no es simplemente ver, comprar y salir de mercado, sino que se tienen que cumplir ciertos procesos analíticos para poder llegar a tomar dicha decisión. Creo que aquí lo más importante es, vamos a mirar en la libra frente al dólar. El oro, vamos a ver si es que podemos ver encontrar algún patrón interesante. La verdad que como estamos tan en rangos o ya avanzados los movimientos del mercado, sobre todo aquí creo que puede ser en el euro dólar, vamos a ver si es que el euro dólar nos permite hacer algo. Mm, mm. Vamos a ver, acabo de abrir Wall Street, así que podríamos tener un poco más de liquidez para ver si es que existen movimientos importantes o bien variaciones de corto plazo que podamos estar aprovechando. Pero como lo digo, hacer scalping finalmente no es comprar y vender cualquier cosa y lo que tengamos disponible, sino que se siguen respetando todas las reglas que uno hace en el análisis técnico, esperar divergencias en mi caso puntual, que el precio toque las medias móviles para considerarlas como resistencia. Vamos a ver por acá que tenemos en el caso del dólar frente al peso chileno que está enfrentando ahí niveles de resistencia. El DAX tal vez, vamos a ver si es que logramos encontrar algo que pueda ser interesante. Por el minuto, la verdad que no veo nada, Gerson, como para estar considerando algún trade de corto plazo. Ningún patrón que en lo personal a mí me sea como prudente llegar a considerar. Puede a lo mejor considerarse, no sé, el soporte de este nivel en el oro, algo que puede llegar a ser importante, pero me parece que aquí ya nos arrancamos. La verdad que yo no veo nada claro como para considerar algún trade de corto plazo. Vamos a ver en el caso del S&P, a ver si es que tienen un spread mucho más favorable. Mm, la verdad, que no logro encontrar nada que pueda ser útil en el minuto como para estar considerando alguna transacción de corto plazo. Tal vez el cierre de esta vela horaria nos pueda permitir el establecer alguna posición de compra de corto plazo. Creo que por aquí podría ser, si el precio de esta vela horaria cierra en positivo o cierra por sobre este rango de mínimos que recientemente se viene dejando, o sea, por sobre esta zona, podríamos a lo mejor estar esperando o comprar euro dólar con una dirección de muy corto plazo hasta estos niveles, hasta la media móvil o hacia esta zona. Finalmente, creo que ese podría ser el rango. Entonces nos debería dejar una relación de riesgo-retorno, algo como esto, fíjense. Podría dejarnos acá un riesgo como eso, muy acotado, y un beneficio de un 1%, más o menos, creo yo, un 1 o 2%, casi una relación de riesgo-retorno 1 a 1, 1,5. Podría llegar a ser a lo mejor una idea, pero hay que esperar el cierre de la vela horaria. Ahí es donde yo me apuntaría a eso principalmente, antes que estar anticipando cualquier otra cosa. Eso es lo importante. En el Bitcoin me pregunta o nos comenta Hugo, vamos a mirar a ver, recién lo estaba mirando y la verdad que no, vamos a mirar.
Tal vez aquí lo interesante es la ruptura de las medias móviles, como el precio cae por debajo luego de haberla aprovechado constantemente como niveles de soporte y resistencia, que fue acá, 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 ahí y aquí ya comenzamos a vulnerarla. Entonces puede llegar a ser a lo mejor algo interesante. Vamos a ver si es que se da el patrón de caída. Vamos, vamos a jugar esta posición. Vamos a ver si es que se tomó la idea. No, no tenemos todavía, no se tomó la idea del... No, no se alcanzó a tomar la idea. No sé por qué no se puede tomar. Me la bloquea. Pero bueno, pensemos un poco que esa es la idea. Vamos a simular como que tomamos la transacción en torno a este nivel con un objetivo de caída que sería lo más lógico, buscar un descenso importante, o sea, un látigo que el mercado esté presentando. Stop loss por sobre los recientes máximos o incluso por acá, que debería estar dejándonos esta secuencia, ya que la estructura que viene presentando el mercado es bajista, que es la que voy a señalar a continuación. Esta estructura es la de caída, por lo tanto podría llegar a ser este el primer objetivo de descenso en una tendencia, en una secuencia bajista, en torno a este nivel. Si es que ahí obviamente hay que estar atentos. Si es que el mercado en este punto, en esta zona, se tiende a dar vuelta, a presentar rechazos, hay que salirse de mercado, creo yo. Si es que hay cambios de velas en torno a este nivel. Eh, pero lo más interesante de esta situación es que los stop los dejamos nosotros por sobre esta zona, por sobre este nivel, porque finalmente se viene marcando la secuencia de mínimos decrecientes, o sea, de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, por sobre este nivel es cuando se invalidaría un patrón de caída en el corto plazo y es donde nosotros ya tenemos al menos situada esta referencia de menor rango. Sobre todo cuando en el corto plazo hay vulneraciones de mínimos recientes, fíjense por acá, y esta zona es la cual está actuando como un pullback. Aquí es donde se puede apreciar este pullback y muy buen detalle lo que nos entregó Hugo. Aquí es donde está la ruptura, el pullback, y continuamos entonces con el proceso bajista. Incluso podríamos estar hablando de un posible hombro cabeza a hombro, lo cual no me gustaría anticipar que podría ser esta figura. Pero no sé, tal vez no me gusta tanto como un patrón técnico definido. Va, elimina el rango que habíamos contemplado, que partía desde acá más o menos, y buscamos estas zonas de soporte o puntos de congestión que deberían estar por acá. Y el stop loss que lo teníamos por sobre los máximos. Esa es más o menos la exposición o el riesgo que estamos corriendo, una relación de riesgo retorno 1 a 1 más o menos, 1 a 1,5, y buscando estos niveles de inflexión como objetivo para el precio. ¿Por qué ese nivel y no este nivel finalmente, que podría llegar a ser también? Porque es donde finalmente el mercado se toma y se decide a mostrar un posible escenario alcista mucho mayor, que aquí es donde sube, el mercado consolida, consolida, consolida y llega a subir. O sea que simplemente este nivel es motivo o es solamente un rango de consolidación. No es importante como soporte, no como por ejemplo este nivel, que es más que un escenario o sea, más que un rango de consolidación, es como un escenario de soporte, porque aquí es donde estamos viendo una recuperación de una estructura positiva en donde la secuencia de máximos y mínimos es creciente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la secuencia de máximos y mínimos a lo largo del tiempo y las confirmaciones son las que nos permiten encontrar soportes mucho más claros en la cotización de un instrumento. Y en ese caso, para el Bitcoin, la zona de los 33.900, si no me equivoco, voy a revisar el precio. Ahí está. 34.100 aproximadamente es un punto de inflexión para el precio concreto y que viene mostrando entonces la cantidad de movimientos o de variaciones que el mercado pueda llegar a establecer. Así que al menos ese es un poco el significado de por qué consideramos este rango, este rango como objetivo y no este finalmente.
Así que este es el rango objetivo a considerar para esta transacción en corto en el Bitcoin. Vamos a ver cómo evoluciona. Mientras tanto voy a ver cómo va a evolucionar el euro dólar, rebotando ahí en la zona de mínimo, el SIP rechazando las zonas de máximo. Importante ahí que está en esta zona en la cual voy a mostrar, fíjense. No sé si se puede ver con el mouse. No quiero rayar más el gráfico para quedarnos con el gráfico del Bitcoin o de la secuencia, pero está rechazando la zona de los 3.785 aproximadamente. No logra mostrar mayores avances. Y nos quedamos con esa secuencia en el Bitcoin que va ahí en positivo con la posición en corto que hemos establecido. Vamos a hacer un repaso de cómo van los instrumentos. Siempre es importante hacer este repaso de cómo van las cotizaciones, viendo, eso es lo que yo hago por lo general cuando ya tengo posiciones en mercado, simplemente después me dedico a ver un poco cómo se están dando, cómo se están comportando el mercado, ir haciéndole una revisión constantemente en el intradiario, en lo que va mostrando minuto a minuto las distintas variaciones y cómo el mercado va reaccionando ante ciertas situaciones. Así que al menos es un poco lo que se tiende a hacer. Vamos acá a intentar marcar la secuencia de caída, que es la que yo estaba indicando inicialmente. Vamos a ver si es que, espérense. Vamos a ver si existe un patrón bajista, un canal bajista que pueda ser mucho más completo y que pueda estar siendo considerado. Creo que a lo mejor ese es el punto interesante de estar evaluando ahora. Y que en torno a esta zona pueden llegar a presentarse los primeros rebotes en la cotización del Bitcoin. Ojo con eso. Que si se da este movimiento y no logra superar esa zona, es donde nosotros deberíamos mantener la expectativa bajista. Pero si sube sobre este nivel, es donde se pone un poco más en riesgo la idea de los cortos que estamos teniendo. Y ahí es simplemente esperar, es darle tiempo, que la posición corra, darle obviamente la madurez que necesita el mercado, no son cosas inmediatas que vayan a ocurrir, hacer scalping, no es ganar dinero, no es entrar y salir, porque si no, no tiene ningún sentido. Em, Hay que esperar obviamente las variaciones que el mercado pueda mostrar y es un poco lo que hay que estar haciendo. Al menos a mí me gusta concretar y que se den movimientos concretos y no estar buscando posiciones por entrar y salir a mercado que la verdad que no se ajustan un poco a las medidas de seguridad y de riesgo que considero en mi operativa diaria. Así que es un poco el ejemplo que se logra dar durante la jornada. Y por supuesto, si llegamos a vulnerar, si tenemos esta secuencia bajista lateral, o sea, un canal bajista, nosotros podemos proyectar esta ruptura y la que da como por consecuencia un objetivo en torno a la primera zona o como interesante que nosotros estábamos viendo como un posible objetivo, pero que no era el principal, pero puede llegar a ser considerado como eso, porque finalmente toda tendencia o canal alcista, bajista o lateral, cuando es roto, teóricamente nosotros deberíamos buscar la proyección de dicha figura como un posible objetivo. Entonces, si llegamos a ver una vulneración de este canal bajista, deberíamos estar buscando entonces la tendencia o venir a buscar como proyección los niveles que indica, por supuesto, el rango o el ancho del canal que se viene dibujando en la cotización del instrumento, en este caso del Bitcoin particularmente. No sé si alguien más tiene alguna duda de lo que hemos comentado con respecto a esta posición o de lo que habitualmente o lo que se pueda llegar a hacer en términos de scalping o de análisis. Es importante llegar a considerar eso, que es obviamente un elemento que no deja de ser relevante. Lo repito, hacer scalping no significa
comprar y vender de forma inmediata y estar ahí apostando y salir, entrar. Si bien obviamente muchas personas lo pueden hacer en gráficos de menor temporalidad, yo no, la verdad que a mí en lo personal no me gusta, no es como se adecua un poco mi forma de hacer trading, eh, pero obviamente en esta instancia puede llegar a ser algo importante a considerar como método de enseñanza finalmente. Para esa operación supuesta de scalping, ¿qué multiplicador sería recomendable y a cuánto debería apuntar con mi apuesta? Doblarla. La verdad que más que apuesta es una relación de riesgo-retorno. Tú, Jorge, lo que tienes que siempre hacer es que tus posiciones siempre tienen que tener un 1% o en la mayoría de los casos un 1% de riesgo y buscar un 2% de beneficio, por lo general. Y un 1% me refiero al 1% de tu cuenta. O sea que el apalancamiento que tú utilices va a depender o sea, no, el riesgo de tu cuenta, por ejemplo, si tenemos $10.000 en tu cuenta, tu 1% van a ser $100. Por lo tanto, el riesgo que tú tomes van a ser $100 como máximo. Entonces, el apalancamiento es el que tú tienes que mover, o aumentar o disminuir para que se ajuste ese riesgo de los $100 que tienes como máximo para estar arriesgando en una transacción. Y por el contrario, obviamente, si estamos buscando una relación de riesgo-retorno 1 a 2 y estamos arriesgando $100, evidentemente el rango que nos debería ir a entregar de beneficios, si es que alcanzamos el objetivo, son $200 de beneficios. Eso es importante, algo que la gente no entiende, cómo utilizar el apalancamiento. El apalancamiento que uno lo utiliza, cuántos lotes utiliza en una transacción, va a depender del porcentaje de riesgo que eso se traduzca finalmente. O sea, si mi riesgo en plata son 100, en dinero son $100, mi apalancamiento tiene que ir de acuerdo a eso. O sea, donde yo establezco, digo, acá va mi stop loss, yo digo que acá va mi stop loss, yo aquí por sobre este nivel mi apalancamiento no puede estar superando los $100 de pérdida, por ejemplo. No puedo estar arriesgando más de $100. Si es que el mercado llega hasta acá, yo tengo que arriesgar $100. O sea, voy a perder $100. No puedo arriesgar 150, 110, no puedo, son $100. Así a rajatabla, $100. Porque si me llego a pasar y me da la suma o en el total de las operaciones, el día de mañana si yo llego a implementar operaciones y tomo operaciones, etcétera, y no sé, de 50 operaciones llego a ganar solamente 20 operaciones, aún así esa relación de riesgo-retorno me va a dar un beneficio positivo al final del día o al final de la sumatoria. Pero si yo aumento un poquito más los riesgos en esta operación, la subo a 120, 150 y etcétera, y así en otra, probablemente esos riesgos van a sumar tanto que aunque yo gane menos posiciones en el mercado, voy a perder dinero igual. Por eso se trabaja mucho la relación de riesgo-retorno y por eso es importante considerarla. Vamos a ver, no tenemos más preguntas. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de los instrumentos. Euro dólar 1.2110, S&P en 3.785 sin lograr superar la media móvil de 50 periodos en este gráfico de 15 minutos. En gráficos de 1 hora, buscando ahí respetar la media móvil de 200 periodos, intentando superar o mantenerse por sobre los 3.780. El dólar frente al peso retrocediendo en 3.735 pesos por dólar. Y es un poco lo que nos va mostrando ya la jornada del día de hoy. Pues bien, muchachos, la verdad que no me gustaría estar aquí esperando y mirando porque puede pasar todo el día finalmente que se llegue a dar o no la transacción que tenemos en corto en el Bitcoin. Por lo que les dejo la idea, está planteada entonces por qué los motivos por los cuales consideramos esta posible estrategia de scalping, los métodos que se tienen que utilizar, cuáles son los niveles de predicción, por qué consideramos niveles de objetivo como tales. Al menos a eso se los puedo dejar sobre la mesa y aquí es donde vamos aprovechando entonces una posible posición de venta en el Bitcoin frente al dólar americano. Así que ya tienen la idea, tienen una estrategia y por supuesto Gerson los dejo invitados a todos a que sigan participando en los seminarios que todos los lunes, miércoles y viernes realizamos. Los lunes a las 7:30 hora de Chile,
y los miércoles y viernes a las 11 de la mañana hora de Chile y que sería a las 9 de la mañana hora de Nueva York para que hagan sus conversiones de acuerdo obviamente al país en donde están o la zona horaria en la cual residen. Los dejo estimados, que tengan un excelente cierre de día viernes, atentos en 10 minutos más, 12 minutos más a la entrega de expectativas y confianza del consumidor en Estados Unidos que podría tal vez intensificar el movimiento a favor del dólar y por supuesto desearles un excelente fin de semana. Cualquier cosa nos podemos encontrar a través de Twitter y las distintas redes sociales, YouTube, Instagram, etcétera. Y ahí es donde podemos seguir también en contacto en otros ámbitos. Así que desde ya un abrazo. Les deseo una excelente tarde de trading para estar considerando, por supuesto, ciertas ideas durante la próxima semana.